vamos a revisar la programación del envío del alias al aire con la serie NX1000. En el software de programación podemos ver que tenemos un filtro para seleccionar únicamente, en este caso, radios con display. En Syscom pues manejamos para VHF en protocolo NXDN la serie 1200NK2 y la serie 1200DK2 para DMR. Lo mismo en UHF, tenemos el modelo 1300NK2 y NX1300NK5. Lo mismo en DMR, en UHF, K2 y K5. Entonces, con cualquiera de esos modelos podemos trabajar para este ejercicio. Voy a seleccionar el 1300NK5, que es del rango de 400 a 470. Aquí está seleccionado por default el protocolo convencional NXDN. Y a final de cuentas, esta función del envío del alias al aire, o como se describe en inglés, over the air alias, nos va a permitir trabajar con el ID de los radios, pero también de agregarle una etiqueta. Esto con la siguiente finalidad: si aquí ya tenemos una frecuencia de uso, sea en modo directo o modo repetidor, anteriormente con analógico o incluso con otros protocolos digitales, es un tanto complicado manejar una lista de usuarios al momento de identificar, porque cada vez que existe un nuevo usuario, pues hay que ingresar, dependiendo del software, a la sección de los IDs, en donde vamos a crear el ID del radio nuevo para poder identificarlo. Y así cada vez que agreguemos un nuevo radio, es necesario reprogramar todos y cada uno de los radios que estamos utilizando para poder identificarlo en pantalla. Entonces, con Kenwood existe esta función que nos va a facilitar muchísimo las cosas, porque únicamente la primera vez que vayamos a programar el radio vamos a asignar el ID y también una etiqueta, como les comentaba. Entonces hay que entrar en la sección, en este software que es el KPG D6, en la sección de editar. Aquí existe nuestra ventana de NXDN, en donde vamos a poder configurar del 1, que sería nuestro primer dígito, o hasta el 65519. Ese es el rango para los IDs que utiliza el protocolo NXDN. Lo que vamos a hacer siguiente es habilitar este recuadro y luego darle una etiqueta al equipo, cualquiera que ésta sea, mientras la cantidad de caracteres nos lo permita. En total son 8 caracteres los que nos permite este espacio, ¿no? Entonces ya con esto, cada vez que se presione el botón de PTT, se va a emitir esta información, es decir, al radio receptor le va a llegar el 65519 asociado con la etiqueta como radio 1. Y con esto ya no es necesario estar creando un listado. Ahora bien, esta función actualmente Kenwood también la está incluyendo en el protocolo DMR. Si yo cambio aquí a DMR, suponiendo que ya tengamos nuestro canal, aquí nos va a permitir agregar el ID. Como vemos, aquí está en un protocolo DMR. El rango de IDs pues es un tanto más amplio, sería de 16 millones. Pero también nos permite habilitar el recuadro de over the alias y de esa misma manera asignar una etiqueta al ID del equipo. Entonces no importa qué ID le demos al radio, al momento de hacer una transmisión vamos a poder enviar esta información. Ahora,
esto no es únicamente para los radios con pantalla. Esta función, cualquier radio digital de protocolo, por lo menos en NXDN, está disponible. Cuando queremos visualizar esa información, pues ahí sí forzosamente requerimos un radio con display. Pero para poder visualizar en pantalla qué es la información que están transmitiendo los radios, lo único que hay que hacer es entrar en la sección de Edit, en DMR. Aquí aparece estos recuadros que dice Caller ID Display, es decir, mostrar el ID del radio que llama. Esto es únicamente cuando no tenemos ningún tipo de llamada selectiva, llámese individual o de grupo. Cuando estamos manejando llamadas selectivas, existe este parámetro aquí mismo en DMR, en el que vamos a cambiar y vamos a seleccionar ID del radio que llama y el ID del grupo al que pertenece. Para NXDN sería prácticamente lo mismo. Si yo trabajo con el protocolo NXDN y entro aquí en editar NXDN, me voy a la sección de convencional, selecciono que me muestre en pantalla el ID del radio que llama por código RAN, es decir, llega la frecuencia, llega el código RAN, el radio muestra en pantalla el ID y la etiqueta del radio que está transmitiendo. Si existe las llamadas selectivas, como mencionábamos anteriormente, en llamada individual o llamada de grupo o incluso en llamada de emergencia, seleccionamos aquí en Group Call Display Type, Calling Transceiver, Group ID, ID del radio que llama y el grupo al que pertenece. Entonces de esta manera tan sencilla podemos identificar en pantalla quién está transmitiendo y los radios que van a iniciar una transmisión pueden estar enviando su identificación sin necesidad de crear listados que simplemente pues hacen un poco más tediosa y lenta la programación de los equipos.